¿Cuántas veces les ha pasado que creen en algo con mucha fe porque así se los explicaron en la escuela, en la familia, en la televisión, e incluso así lo leyeron en un artículo científico? Y pasados los años descubren que no es verdad, que alguien se equivocó, que alguien mintió, o que simplemente no hay evidencia suficiente y lo que pensaban que era cierto no se puede comprobar. La verdad es que no se puede confiar en nada ni en nadie. Y eso es lo que viene online, el futuro hoy. El tema de creer es un tema muy controvertido. Yo siempre le he dicho a mis amigos que creer es más bien un acto de fe. Es decir, creemos lo que queremos, no lo que es. Y es que el mismo cerebro está diseñado no para reconocer la realidad, sino más bien para sobrevivir. El problema es que también pensamos que la ciencia está diseñada para conocer la realidad. Y así es. Si en algo podemos confiar es en los descubrimientos de la ciencia, porque tienen una metodología que puede validarse una y otra vez, y si no es así, entonces no se puede convertir en una verdad científica. Sin embargo, en lo que se refiere a la ciencia que no es de números duros, que no puede comprobarse en un laboratorio, las opiniones a veces trascienden y nos llegan a nosotros como si fuera una verdad. Y estas verdades transferidas a medias u opiniones transferidas como verdades puede ser que nos lleven a cometer errores desde el punto de vista profesional, incluso también desde el punto de vista personal. Creemos en algo porque pensamos que la ciencia lo ha descubierto y luego descubrimos que más bien no están seguros. Esto es lo que está pasando con el libre albedrío. Hace algunos años, ya varias décadas, en la década de los 60, unos científicos empezaron a estudiar el cerebro. Se les llamó neurocientíficos y aplicaron con técnicas de cómputo, electros o chupones puestos en las cabezas de los cerebros, cómo reaccionaban las personas. Y mediante un científico que tuvo cierta rigurosidad, se descubrió que el cerebro mandaba una señal muy clara antes de que las personas tomaran una decisión. Lo que se comprendió o se entendió como que las personas realmente no decidían de forma consciente, sino que era el cerebro, mediante otros mecanismos, que definían una decisión y luego nuestra parte consciente la racionalizaba. Se empezó a discutir de que no teníamos libre albedrío y que en realidad éramos víctimas, esclavos y simplemente seres obedientes de las partes más profundas de nuestro cerebro. Este conocimiento influyó mucho en ejercicios como la publicidad, la propaganda, e incluso quizá podría haber influido en cuestiones legales. Y ahora ocurre que con nuevos descubrimientos, con nuevos análisis y con una visión más crítica de esos experimentos, se ha determinado que no existe la evidencia suficiente para llegar a esa conclusión. Es decir, este fenómeno que se presenta en el cerebro se presenta también en otras situaciones y por lo tanto no podría asegurarse de que el cerebro inconsciente o las partes no conscientes de nuestro cerebro estén tomando decisiones. Y esto ya empieza a ser aceptado por la comunidad científica y por lo tanto a difundirse en los medios científicos. Las consecuencias son, desde mi punto de vista, un poco irónicas.
Durante años, décadas, nos hemos preocupado porque la publicidad estaba manipulando a las personas, obligándolas a consumir, aludiendo a esas partes del cerebro primitivas que hacían que la gente comprara las cosas. Muchos dólares, muchas ventas se basaron en estos principios. Y la verdad es que no se equivocaron. Las ventas aumentaron. Pero la pregunta es, ¿a qué se debió? ¿A la prueba de un argumento que ahora se ha puesto en duda? ¿O a los millones de dólares invertidos? ¿O a la creatividad del publicista para hacer un buen anuncio? ¿O al momento económico que estaban viviendo las personas? ¿O a la calidad del producto? ¿O a la difusión? La verdad es que hay tantos elementos que no se puede asegurar por qué tiene éxito una campaña publicitaria o a una campaña de mercadotecnia. Sin embargo, muchos libros y sobre todo muchas enseñanzas en las escuelas se han basado en una teoría que ahora resulta que no está comprobada, que no hay evidencia suficiente. Es irónico y nos lleva a pensar que no deberíamos de creer tanto en algunas afirmaciones de científicos que podrían estar equivocados, entusiasmados por descubrir una verdad, o simplemente que no tuvieron la oportunidad de entender los datos de una forma diferente. Esto nos lleva a pensar que sí debemos dudar de todo. Si hemos dudado de los políticos, si hemos dudado de las reglas sociales que son contradictorias a nuestra biología, si somos capaces de dudar incluso de nuestra propia memoria, también se vale dudar de la ciencia, especialmente porque no son los datos los que cambian, sino más bien la interpretación de los datos los que pueden ser subjetivos.